Este luchador de la WWE acabó con su esposa y su hijo para después privarse a sí mismo de la vida. Esta es la trágica y aterradora historia de Chris Benoit. Uno de los ídolos de muchos niños de la WWE acababa de cometer uno de los sucesos más terribles en la historia de la lucha libre. El teléfono sonó en el departamento de la policía de Georgia, en una ciudad cuya población hoy en día aún se mantiene por debajo de los 20,000 habitantes, motivo por el cual la mayoría de los vecinos de las zonas residenciales suelen conocerse. Es por eso que cuando aquel lunes 25 de junio del 2007, desde el otro lado del aparato, una voz solicitó que algún oficial se dirigiera al 130 de la calle Green Meadow. Ellos ya sabían que se trataba del hogar de Chris Benoit. La estrella de la lucha libre vivía allí junto a su esposa Nancy y su hijo de 7 años llamado Daniel. Para el momento en el que el oficial colgó el teléfono y envió una patrulla al lugar, los tres ya llevaban varias horas de que habían partido al más allá. Chris Benoit era una estrella de la WWE, la compañía de lucha libre más famosa de todo el mundo. Él había nacido en Canadá y con tan solo 18 años se volvió profesional de la lucha. A los 25 ya había obtenido el título de campeón mundial en la WWE. Admirado por millones de niños, respetado por todos y protagonista de una vida de lujo, este hombre de 40 años parecía tenerlo absolutamente todo. Acostumbrado a ganar más de $500,000 al año, se había mudado junto a su segunda esposa y a su tercer hijo a Fayetteville para alejarse de los reflectores. Aquella mansión de unos $900,000 se convertiría ese fin de semana en una absoluta escena de terror. Una vez que las autoridades llegaron a la casa de Chris después de no recibir respuesta, los agentes de la policía saltaron las rejas e ingresaron al lugar con la ayuda de unos vecinos que se encargaron de distraer a los perros de la familia. Lo primero que encontraron en el interior de la propiedad fue a Chris Benoit colgado de una de las máquinas de gimnasio que él mismo se había construido. Pero eso no era lo peor. En la planta baja encontraron a Nancy tapada con toallas, atada de pies y manos y con una Biblia encima de su cuerpo. En el segundo piso, sobre la cama del pequeño Daniel, se encontraba cubierto de manera similar y también con una Biblia encima. A las 4:15, el departamento del sheriff le informó al mundo que Chris Benoit se había privado de la vida luego de probablemente haber acabado con su esposa y su hijo Daniel de solamente 7 años. Todo esto causó un alboroto en el mundo entero y la WWE se vistió de luto ante la sorpresa de saber que uno de sus máximos héroes no solo había partido de este mundo, sino que además se había convertido en un completo villano después de acabar con toda su familia. Desde entonces, Scott Ballard, fiscal de distrito, se puso a trabajar para comprender qué había ocurrido el fin de semana más oscuro de la historia de la lucha libre. La autopsia reveló que primero acabó con su esposa Nancy. Después de una aparente discusión verbal, Chris la arrojó al suelo, le colocó una rodilla en su espalda y acabó con ella sin dejarla respirar. Esto había pasado exactamente el viernes. Horas más tarde, seguramente durante la madrugada del sábado, despertó a su hijo de 7 años, quien padecía el síndrome de X-Frágil, una discapacidad intelectual hereditaria provocada por un desorden genético. Le dio Xanax, un medicamento para calmar la ansiedad, y luego acabó con él. Para el domingo, y después de haber perpetrado estos dos crímenes, Chris decidió privarse de la vida utilizando una máquina de su gimnasio personal, en donde lamentablemente se... El siguiente paso en la investigación fue convocar a quien había dado alerta a la policía de que algo había pasado en la casa de Chris Benoit. Se trataba de personas vinculadas a la WWE quienes se habían preocupado porque ese fin de semana el luchador había cancelado su participación en un evento de Texas, pues Chris se había comunicado con su amigo Chavo Guerrero para avisarle que no se presentaría en el combate pactado. Fue Chavo Guerrero el que notó algo extraño en la voz de Chris Benoit, y el domingo, al no recibir respuesta de su amigo, supuso que algo muy malo estaba pasando en la casa de Chris Benoit.
Además, Chris llegó a enviarle mensajes de texto a algunos de sus vecinos y compañeros de trabajo a quienes les informó que los perros estaban en el área de la piscina cerrada. La puerta lateral del garage estaba abierta. Era evidente que con estos mensajes para ese entonces él ya había decidido lo que iba a hacer con su esposa, su hijo y después consigo mismo. Una de las grandes sorpresas fue que luego de acabar con su hijo Daniel, Chris intentó revivirlo al buscar en su computadora la historia del profeta Elijah, quien es capaz de resucitar a un niño y cuyo primer paso para lograrlo era colocarlo sobre su cama, tal y como se encontró al pequeño también con la Biblia encima. Es muy probable que lo que pasó con su hijo probablemente haya sido simplemente un accidente. Hay muchas teorías al respecto sobre esto. Muchos dicen que fue un accidente y después pues quiso revivirlo y ya no pudo hacerlo, por lo que evidentemente después simplemente decidió privarse a sí mismo de la vida. Pero bueno, hay muchas teorías al respecto. En la reconstrucción sobre cómo había sido aquel fin de semana en la vida de Chris Benoit, se conoció que antes de lo sucedido, Chris había hecho una visita a su médico personal, el Dr. Phil Hastings, quien en los días siguientes a conocerse la noticia declaró que su paciente no había mostrado señales de angustia, rabia, coraje ni nada similar. Mientras la fiscalía seguía recopilando información, llegó a ellos uno de los datos más inquietantes de todos, pues 14 horas antes de que Chris Benoit se privara de la vida, alguien en Wikipedia había alterado su perfil al revelar por qué no había participado en el evento de lucha libre en Texas y que supuestamente el motivo era porque no había podido asistir por problemas personales relacionados a la muerte de su esposa Nancy. Ese texto había durado apenas 20 minutos en el popular sitio web antes de ser eliminado por un editor quien entendió que se trataba de algún tipo de fake news. Pero ¿cómo era posible que el sábado alguien supiese que Nancy había partido de este mundo si faltaban casi 2 días para que se conociera todo lo que había sucedido con Chris Benoit y su familia? Aquí comenzaba el verdadero misterio, el verdadero enigma de todo este caso de Chris Benoit. Los avances tecnológicos identificaron rápidamente el IP de la computadora desde donde se había realizado la modificación en Wikipedia y se detectó que la red ni siquiera pertenecía al estado de Georgia. El aparato se ubicaba en la casa de un hombre llamado Abraham Greenberg, cuyo hijo de 19 años, Matt, había sido el responsable de haber escrito esto. Al ser interrogado, el joven explicó que había leído sobre lo de la esposa de Chris Benoit en un chat público de un foro de la WWE, lo cual fue confirmado más tarde por los mismos investigadores. Sin embargo, nunca se pudo concluir cómo alguien podía estar al tanto de lo sucedido con Nancy, si hasta ese momento solo Chris sabía lo que había pasado, lo que él mismo había hecho. Cabe recordar que Chris se había comunicado por teléfono solamente con Chavo Guerrero, quien siempre declaró haber notado extraña la voz de su amigo, pero desmintió que éste le confesara algo de lo sucedido. Mientras tanto, desde la prensa crecían los rumores de que todo había sido causa de un ataque de nervios provocado por el exceso de testosterona en el cuerpo del peleador, producto de las esteroides que consumía constantemente para precisamente tener el cuerpo que tenía y de esta manera pues causar mucho más espectáculo en las peleas de lucha libre de la WWE. Por otro lado, en la fiscalía se había deducido que todo había sido premeditado, pues no había signos de golpes o incluso de daños materiales que revelaran la existencia de algún tipo de pelea física. Fue así que la noticia llegó a los oídos del médico Julian Bales, un reconocido neurólogo estadounidense que años atrás había sido clave en la investigación del doctor nigeriano-estadounidense Bennett Omalu, quien había descubierto que muchas de las enfermedades del cerebro que padecían los jugadores de fútbol americano estaban vinculadas a los golpes en la cabeza. Pues recordemos que los jugadores de la NFL constantemente sufren de golpes muy fuertes, no solamente en la cabeza, sino en todo su cuerpo. Bales precisamente hizo el pedido a la familia de Chris Benoit para poder investigar el cerebro de Chris, y los resultados expusieron el terror de ser parte de la WWE.
El doctor determinó que el cerebro del luchador se asemejaba al de un paciente con Alzheimer de al menos 85 años de edad y que el daño era completamente severo. Además, detalló que el peleador de 40 años tenía un síndrome neuroconductal similar al que había visto en los jugadores de la NFL que él mismo había estudiado. Pero, ¿cómo es que una estrella de la WWE padecía una encefalopatía traumática crónica y nadie lo sabía? ¿Cuántos luchadores estaban en peligro en ese momento? El escándalo se había destapado y quien alzó la voz fue Mike Benoit, el padre de Chris. El padre contó que su hijo sufría depresión, insomnio, cambios de humor y un repentino gusto por el alcohol. Además, se supo que el matrimonio que tenía con Nancy no estaba del todo bien, pues incluso en el 2003 ella había solicitado el divorcio y una orden de restricción para su marido, para Chris Benoit, pero tiempo después la había retirado. Además, la depresión de Chris Benoit se había agudizado en el último tiempo tras la partida de su gran amigo Eddie Guerrero, uno de sus mejores amigos dentro de la WWE. Era evidente que los golpes en la cabeza sufridos durante años en las peleas habían causado un efecto irreversible en su hijo. La WWE, por su parte, buscó limpiar su imagen de inmediato con un breve comunicado en donde mencionaban que el padre probablemente estaba excusando los actos de su hijo, argumentando que la culpa la tenía la WWE por los innumerables daños que supuestamente había recibido, incluso mencionando que era casi imposible que un hombre que tuviese un cerebro de 85 años pudiera mantenerse en un horario de trabajo normal, conducir él mismo a las arenas y realizar maniobras intrincadas en el ring y mucho más. De alguna manera la WWE estaba, lavándose las manos de todo lo que había sucedido. Tenía un buen punto el padre. La lucha libre de la WWE pues también, porque no se le obliga a nadie a estar ahí adentro. Y evidentemente creo que los luchadores que están haciendo esto saben de los riesgos, de los peligros que se corren al ser un luchador, un peleador de lucha libre. Después de esto, la WWE cambió sus protocolos de combate para proteger a todas sus estrellas, sobre todo después de que se conocieran otros casos de figuras que partieron jóvenes, como Andrew Tess Martin, quien partió de este mundo a los 33 años de edad por una sobredosis y cuyo cerebro presentaba los mismos daños que Chris Benoit. A su vez, la única persona relacionada con el caso que terminó tras las rejas fue el doctor personal de Chris Benoit, Phil Austin, quien además oficiaba como médico de varias estrellas más de este show de la WWE. Él mismo se declaró culpable en el 2009 en una corte del estado de Georgia por distribución ilegal de medicamentos que le recetaba alrededor de 19 pacientes, incluidos Chris y Nancy Benoit, y fue condenado a 10 años de prisión. Familia, esta es una historia y es un caso que en verdad es muy misterioso. Hay un enigma enorme alrededor de este caso. Hay muchas personas que cuentan y mencionan que es muy posible que a Chris pues simplemente lo acabaron junto a su familia y que fue alguna otra persona externa. Muchos incluso también tienen una teoría que tiene que ver con algo de la WWE, que después pues simplemente quisieron taparlo, que lo quisieron ocultar, que lo disfrazaron de una manera en la que Chris supuestamente fue el villano, acabando con su esposa, con su hijo, y posteriormente él mismo privándose de la vida por no haber aceptado lo que acababa de hacer. Hay muchas historias, muchas teorías al respecto, mucho, pero mucho misterio, mucho enigma en todo este caso de Chris Benoit, y que desde aquel tiempo hasta actualmente Chris Benoit ha sido borrado de toda la WWE. No hay registros de que él haya pertenecido a la WWE. Obviamente hay videos, hay fotos y muchas experiencias que nosotros cuando éramos pequeños vimos a Chris Benoit luchando, vimos a Chris Benoit en el ring, pero de ahí en más la WWE se encargó de borrar absolutamente todo de Chris Benoit y de esta manera simplemente fue borrado por completo de la historia de la WWE.
Me gustaría saber qué es lo que tú piensas, familia. Si tú ya conocías el caso de este chico, de este hombre, si ya conocías su historia, si ya sabías algo al respecto y si tú tienes alguna teoría sobre esto, por favor, no olvides que la puedes comentar ahí abajo. Deja ahí abajo tus comentarios y no olvides también que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Sin más que decirte, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerda, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!